La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica cada vez más prevalente en nuestro país y lamentablemente se relaciona con el estilo de vida que estamos llevando. ¿Cuánto conocen acerca de esta enfermedad? ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo podemos tratarla? Eso está averiguando María en las calles en nuestra secuencia La Salud en las Calles. En nuestro país, cada día se diagnostican 8 casos de diabetes, que se caracteriza por la presencia de altos niveles de glucosa en la sangre y de no tener tratamiento adecuado, daña los riñones, los ojos, los nervios e incrementa el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Pero las personas conocen de esta enfermedad. ¿Y la diabetes? ¿Ha escuchado hablar sobre la diabetes? ¿Por qué se da la diabetes? Por la mala alimentación también a veces. A veces se dice que comen mucho dulce y por eso te da la diabetes. ¿Usted cree que eso es cierto? No, por la mala alimentación a veces que eso no come a sus horas. Por eso, tengo entendido. ¿Has escuchado sobre la enfermedad de la diabetes? Claro, es por el azúcar. ¿Es por consumir muchos azúcares? ¿Tú crees? ¿Es verdad? Se puede decir que es verdad. ¿Has tenido algún familiar que tenga esa enfermedad? No. ¿Sabes de los síntomas? ¿Cómo diferenciar si es diabetes? ¿Puede ser diabetes o no? No sabría eso. ¿Has escuchado hablar sobre la diabetes tal vez? Sí, ¿Por qué crees que se da la diabetes? por mucho dulce, azúcar, porque muchos ingieren azúcar. ¿En tu familia alguien ha padecido de diabetes? Sí, una tía. ¿Has escuchado de la enfermedad de la diabetes? Sí, hay bastante. Muy conocida. Pero, ¿alguna vez has tenido tu familiar que tenga diabetes? ¿Sabes de qué se trata la diabetes? ¿Por qué se A da? principio de diabetes. Los diabetes se da por mucha alimentación en harina, ¿no? Como la papa, el arroz blanco, todo pan blanco. Por la misma alimentación que tiene la persona, lo más fácil, ¿no? Consume. Señora, ¿y usted ha escuchado hablar sobre la diabetes? Sí, claro que sí. Es una enfermedad muy triste, ¿verdad? Algunos lo padecen. ¿Por qué cree que se da? En realidad, pues, podría ser porque, bueno, eso viene de la sangre, ¿no? Puede ser porque Alimentación, tal vez. acción, Dicen que es por comer mucho dulce. sí, por supuesto, eso es lo que dicen. Y si usted presenta algunos problemas de obesidad y sobrepeso, antecedentes de familiares con diabetes, hipertensión y sedentarismo, debe acudir al médico especialista para evitar dicha enfermedad. Bien amigos, ya estoy aquí para hablarles de una enfermedad muy importante y cada vez más prevalente. Se trata de la diabetes mellitus. Y es que aproximadamente más de 2 millones de personas están padeciendo esta fastidiosa enfermedad metabólica y que está asociada lamentablemente a algunos hábitos inadecuados de vida. Además, esta cifra es relativa, ya que existen personas que aún no han sido diagnosticadas teniendo la enfermedad o aquellas que han sido diagnosticadas de manera tardía. ¿Qué significa entonces tener diabetes? Significa que existen valores aumentados de azúcar o de glucosa en nuestra sangre con respecto a los límites normales. ¿Y qué es la glucosa o el azúcar? Es una molécula del grupo de los carbohidratos que se encuentra en gran parte de nuestra alimentación diaria, como el arroz, las menestras, el pan, las harinas en general, y además tiene la particularidad de ser una fuente de energía de inmediata. Una vez que el azúcar ingresa a través de los alimentos a nuestro organismo, esta se tiene que absorber en el intestino para llegar a la sangre. Y cuando se encuentra circulando en la sangre, esta azúcar o energía tiene que entrar hacia todas las células de nuestro organismo. Y para ello existe una hormona muy importante que permite el paso del azúcar de la sangre hacia el interior de nuestras células. Esta hormona se encuentra producida a nivel de este órgano que se llama el páncreas, que se encuentra detrás de nuestro estómago. Este páncreas produce a la hormona llamada insulina. Esta es la que permite el ingreso del azúcar hacia nuestras células. Si no existe esta hormona insulina o no se encuentra funcionando adecuadamente, quiere decir que el azúcar queda circulando en nuestra sangre afectando a nuestros tejidos.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la diabetes mellitus con esta hormona llamada la insulina? O bien existe una deficiente producción de la hormona insulina por nuestro páncreas, o existe lo que llamamos los médicos una resistencia a la insulina, es decir, en aquellas personas gorditas, la insulina no genera esta función en particular de hacer ingresar el azúcar hacia nuestros tejidos, y de esta manera nuestro azúcar se queda circulando en la sangre. ¿Y qué ocurre cuando el azúcar queda circulando en nuestra sangre? Dos cosas. Uno, nuestra sangre se vuelve espesa, melosa por el azúcar, es decir, se afecta la circulación, la fluidez de la sangre. Y por otro lado, nuestras células no están recibiendo el azúcar, la energía suficiente para poder desarrollarse y seguir vivas. De tal manera de que se afecta todo nuestro organismo de manera general. Ojo que esto de la diabetes ocurre poco a poco de manera progresiva, por eso nosotros podemos tomar medidas necesarias para poder evitar que exista la disminución de la insulina o la resistencia que estamos encontrando cuando no funciona adecuadamente esta hormona. Pero ¿cuáles son los síntomas que debemos de reconocer de la diabetes? En primer lugar, nuestro peso pesado. Es una enfermedad que inicialmente no da síntomas, por lo que debemos de estar muy atentos a realizarnos chequeos preventivos de despistaje, sobre todo a partir de los 40 años de edad o en aquellas personas que tienen factores predisponentes, como por ejemplo el antecedente genético, o son gorditos, sedentarios, no hacen mucho ejercicio, y estos son factores que pueden condicionar a la aparición de la enfermedad. Bien, una vez entendido esto, los síntomas propios ya de la aparición de la diabetes como enfermedad son justamente aumento del apetito, aumento de la sed, aumento del volumen urinario, cansancio, somnolencia, cierta facilidad para las infecciones, entre otros. ¿Cómo se debe realizar el diagnóstico de la diabetes? Bueno, fuera del interrogatorio y del examen físico que el médico te deba practicar, más enterarse de tus antecedentes, lo importante es realizarse algunos exámenes de sangre que están orientados básicamente a conocer cuáles son los valores de azúcar o de glucosa que normalmente presentas en la sangre. Pero ¿por qué se presenta la diabetes? Existen dos tipos de factores, aquellos factores que no podemos prevenir, los no prevenibles, dentro de los cuales están básicamente los factores genéticos, hereditarios, es decir, aquellos que vienen de los padres a los hijos o se transmite de generación en generación, como ocurre en el caso de la diabetes de tipo 2, que es la más frecuente, y también el ser mayor de edad. La edad avanzada es otro factor predisponente para padecer diabetes, por eso es importante que realicemos los chequeos. Pero por el otro lado existen aquellos factores prevenibles, como justamente la falta de ejercicio, o sea, el sedentarismo, el estrés, el sobrepeso, la mala alimentación, que es lo que está abundando actualmente en nuestra sociedad, en la predominancia de los alimentos chatarras, alimentos muy azucarados o muy engordantes que también pueden predisponer a padecer de esta importante enfermedad. ¿Cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? En realidad son muchas, por lo cual nosotros debemos de abocarnos a tratar de prevenirla a como dé lugar. Y dentro de las consecuencias o complicaciones de esta enfermedad podemos tener como las más importantes a los derrames cerebrales, al aumento de la presión arterial, a los daños en los órganos como el riñón, a los daños en los órganos como los ojos, a padecer de neuropatías, o sea, problemas de los nervios, entre otros que podrían complicar seriamente el estado de salud de una persona, como lo son, por ejemplo, la predisposición a las infecciones, incluso algunas molestias bastante fastidiosas como la impotencia sexual en el caso de los varones. Bien, habiendo conocido acerca de esta enfermedad, mucha atención y a tomar nota de cuáles son las recomendaciones para prevenir y para combatir la diabetes mellitus. En primer lugar, debemos mantener un peso ideal. Debemos procurar hacer ejercicio y no ser sedentarios. Evitar las bebidas gaseosas principalmente. Evitar además la comida chatarra, que significa aquella que tiene exceso de carbohidratos y grasas. El uso de medicamentos adecuado en caso de que se padezca de la enfermedad debe de ser diario, indicado por el médico. Además, debemos de tratar de controlar nuestro estrés, los factores de nuestro ambiente y regular nuestra agenda del día a día. Los controles médicos adecuados, tanto en un control de la vista, del riñón, del corazón, del hígado y otros sistemas, ya sea con el endocrinólogo si es una diabetes complicada o una bien controlada con el médico general o tu médico de familia. Y bien, estos han sido unos datos muy importantes que compartir con ustedes sobre esta fastidiosa enfermedad que podemos prevenir cambiando un poquito nuestro estilo de vida, nada complicado como lo han podido ver, pero esto nos puede beneficiar muchísimo. No se muevan porque regreso en unos momentos para responder a todas sus dudas y preguntas en mi consultorio libre.